Últimamente has escuchado mucho el término ingeniero de datos o ingeniería de datos. En pocas palabras, un ingeniero de datos es la persona que se encarga de preparar la información para su futuro análisis. En este video vamos a ver cuál es el flujo de los datos y cómo el ingeniero de datos puede ayudarte a preparar la información para un futuro análisis. Sin más preámbulos, comencemos. Primero hay que decir que un ingeniero de datos se encarga de tres cosas. La primera es construir el pipeline o data pipeline, lo que en español llamamos como el flujo de los datos. El segundo es mantener ese flujo de datos y por último limpiar la información. Asegurarse de que el usuario final, que puede ser un analista de datos o un científico de datos, tenga la información bien preparada y muy limpia para su futuro análisis. Ahora veremos cómo luce ese flujo de datos. En pocas palabras, el flujo de datos tiene 4 etapas, de las cuales 3 son controladas por un ingeniero de datos. La primera etapa es los recursos. Yo puedo consumir información de múltiples lugares. En primer lugar, puede la información estar almacenada en la nube o yo puedo almacenarla en la nube también. En segundo lugar, puede estar almacenado en diferentes bases de datos o en dispositivos electrónicos o maquinaria. Y en cuarto lugar, puede estar en aplicaciones de la empresa o aplicaciones externas, como puede ser en el caso de Snowflake, que yo consumo información de múltiples fuentes o de recursos de internet, y puede estar almacenado de una manera no estructurada, como puede ser archivos, imágenes, videos, fotos, etc. Entonces, esta primera etapa es entender de dónde vienen mis datos, cuáles son las fuentes de mis datos, y luego pasamos a la segunda etapa, que es donde el ingeniero de datos también tiene mucho valor, que es la etapa de ETL o ELT. ETL quiere decir extraer, transformar y cargar, y ELT quiere decir extraer, cargar y transformar. En esta etapa es donde yo transformo la información de múltiples fuentes, las consolido para poder darle a mi usuario final, la limpio, la analizo, la proceso, remuevo todo aquello que no tiene que estar para poder dar respuesta al negocio. Al final, en la tercera etapa, el ingeniero de datos se encarga de almacenar la información en varios lugares. Puede ser un data lake, donde la información está raw, como decimos, está cruda la información, o puede ser un data warehouse, que tenemos un video por aquí que ya explicamos que es un data warehouse, que la información está para una parte del negocio específica, especialmente para reportería. Posiblemente luego de esas 3 etapas de identificar mis fuentes, procesar la información y luego almacenarla, es donde vienen los usuarios de la data que me validan que la información es correcta. Un usuario de un ingeniero de datos puede ser un analista de datos o un científico de datos, que ambos pueden también crear información, limpiarla y darme más información para el que siga el flujo de datos correspondiente. Entonces, ¿qué conocimientos requiere un ingeniero de datos para poder desarrollarse de manera correcta en una empresa? Se requiere, como siempre, varios tipos de habilidades. La primera son habilidades técnicas, la segunda son herramientas que debe conocer y la tercera son habilidades blandas. Comencemos por las habilidades blandas. En primer lugar, la comunicación es muy importante para entender y conectar con las múltiples fuentes de datos. En segundo lugar, es el dominio que tengo de mi área de ventas, compra, producción, etc. Y en tercer lugar es la analítica o pensamiento crítico. Tengo que ser capaz de identificar cuando hay un error en la data, cuando hay patrones que no corresponden. ¿Y cómo hago esto? Bueno, con varias herramientas. Una puede ser SQL, puede ser Python, puede ser R o R. Y aquí también, además de herramientas o lenguajes de procesamiento de datos, tengo que conocer la infraestructura, más que todo información que va hacia la nube. Puede ser AWS, puede ser Google Cloud, puede ser Azure de Microsoft y por supuesto por medio de Snowflake o Databricks, que está muy popular ahora. Tengo que tener conocimientos técnicos, uno de bases de datos, para poder guardar la información, crear esquemas de bases de datos. Data warehousing, cómo es la estructura de un almacén de datos o de un data lake. Conocer los ETL, los diferentes tipos que pueden haber, cómo puedo procesarlo dependiendo, claro, de la herramienta que estoy utilizando, ya sea herramientas de Microsoft o de AWS o Python, como dijimos. Cuestionamientos como limpieza de datos, minería de datos y también Big Data. Y por supuesto, finalmente, para poder validar la información, debo conocer visualización de datos. Por lo tanto, podemos decir que un ingeniero de datos es la persona que se encarga de procesar la información de múltiples fuentes y almacenarla de manera segura y sólida
para poder analizarla en el futuro. Tiene que tener conocimientos muy específicos y particularmente este rol de la ciencia de datos es muy técnico, pero de igual manera debe de poder conectarse con el analista de datos, quien va a ser su usuario final o el científico de datos para procesar la información de manera limpia, darle mantenimiento al proceso y controlar la infraestructura, ya sea en la nube o en otro medio. Eso sí, un poco de qué es la ingeniería de datos, el flujo de los datos y también qué es un ingeniero de datos. Un rol muy importante, sobre todo ahora en el mundo de inteligencia artificial, donde, y aquí voy a hacer énfasis, toda la información que se procesa es requerida para poder crear un modelo de machine learning o de cualquier otro tipo de inteligencia artificial. Entonces, el ingeniero de datos es un rol crucial porque si la información no está limpia, no está bien preparada, si hay lo que se conoce como ruido en los datos, o lo que hablábamos en un video corto que era no tener información o no validar bien mis fuentes de datos, eso me genera un problema. El ingeniero de datos debe ser capaz de entender bien la data, almacenarla de manera estructurada o no estructurada, pero de manera que sea fácil de consumir y con el nivel de seguridad correcto. Luego eso se procesa para crear, como dijimos, posiblemente un ingeniero de Machine Learning, ML Engineer, toma la información y crea un modelo, como por ejemplo ChatGPT, Copilot, etcétera, o modelos predictivos que pueden ayudar a mi empresa a mejorar. Espero que ahora entiendas mucho mejor qué es el flujo de datos y la importancia que tiene un ingeniero de datos en la actualidad. Es un rol que está subiendo mucho y que es crucial para poder determinar qué hacer con tus datos. Hasta la próxima.